Dios les bendiga, hermanos, en este domingo 19 de abril del 2020. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes el estudio acerca de la escuela dominical, en la cual estamos hablando acerca de la iglesia. El domingo pasado vimos un pequeño resumen. Si usted quiere ver un resumen, bueno, yo le invito al video pasado. Los primeros minutos son un resumen de todas las clases que hemos visto hasta estos momentos. Con la clase de hoy llevamos 11 clases en las cuales hemos estado hablando acerca de la iglesia. Por lo tanto, antes de empezar, hermano, quisiera hacer una oración, cerrando nuestros ojos. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tus bondades, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos veniste a salvar de nuestros pecados y ahora somos llamados hijos de Dios. En esta mañana te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe para hablar de tu palabra, pero también nos guíe para aprender de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana yo quisiera que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 7, y ese es el versículo clave de esta lección. Llevamos 11 clases, por lo cual yo lo invito, hermano, ahora que estamos en casa, yo le invito a que usted proponga en su corazón aprenderse los textos de memoria de las 10 clases pasadas. Les voy a estar pasando por WhatsApp, por el grupo de la iglesia, las clases y el texto, y pues estaría bien como una actividad para nutrirnos mutuamente. Bueno, si usted tiene la oportunidad de grabarse, ya sea en video o en voz, y mandarlo al grupo, bueno, para nosotros estar en contacto, en comunión, y bueno, es una invitación que yo como maestro de escuela dominical les hago, y ojalá pueda hacerlo para nosotros bendecirnos mutuamente. Y bueno, en esta mañana, Efesios capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: pero cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sí? En esta mañana, hermano, vamos a hablar acerca del tema de la iglesia y lo que es la vida en comunidad. ¿Sí? ¿Qué es una comunidad? Bueno, es un conjunto de personas que viven juntos o viven dentro de un espacio geográfico amplio, o en este caso, bueno, hablamos de la iglesia. Es un conjunto de personas que se reúnen en un lugar llamado templo, en la cual juntos, unidos, con unas especificaciones que la Biblia nos menciona y nos invita a hacer, adoramos a nuestro Dios. Y en esta mañana, vamos a aprender cómo es que la iglesia vive en comunidad. Déjeme decirle, hermano, lo vuelvo a repetir: la iglesia la conforman las personas, ¿sí? La iglesia son todas aquellas personas que recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador, por lo cual son parte de la iglesia. Y en esta mañana, bueno, nosotros como iglesia local, que es llamada Iglesia Bautista Monte Calvario, bueno, hoy estamos pasando por una situación fuera de lo normal como nosotros conocíamos, en la cual, bueno, se nos invita a estar en nuestras casas, por lo que ustedes ya han oído, y bueno, por lo cual cada uno en su casa tiene su comunión con Dios. Y es importante, hermano, que nosotros como iglesia tengamos esa comunión con Dios, no nada más los días de culto, sino todos los días, las 24 horas, los 7 días a la semana. Y esto, hermano, nos ayuda a entender cómo es que Dios tiene el propósito para la iglesia, en la cual Dios ha salvado y ha rescatado. Hermanos, en esta mañana vamos a ver 4 puntos, ¿sí? Ojalá no tardarme mucho, pero bueno, cuando uno no se quiere tardar mucho, pues resulta que son 4 y uno de ellos tiene otros 4 incisos. Bueno, entonces voy a tratar de hacerlo más específico. Si no, pues lo estaré subiendo en 2 partes para que no se le haga muy extenso esta enseñanza. Pero la idea, hermano, aquí no es adquirir conocimiento nada más por adquirirlo, sino que lo que aprendamos lo podamos llevar a la práctica. De nada nos sirve aprendernos toda la Biblia si no la practicamos. De nada nos sirve saber mucho de teología, muchos términos en hebreo, en todos los
diferentes cosas si no llevamos a la práctica cosas tan sencillas que Dios nos dice. Entonces, el propósito de esta lección, hermanos, es que entendamos lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y bueno, vamos a empezar rápidamente, hermano, para avanzar. Vamos a ver, hermano, el punto número 1, el inciso A, que lo vamos a ver de mi lado, de este lado, en la cual dice que una comunidad con principios específicos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 7. Vamos a ver, vamos a leer conforme vamos a ir avanzando para no leerlo dos veces, sino que vamos a ver en el versículo 1 nos dice la palabra de Dios, y es el primer punto de este inciso. El punto número 1 es la tarea de cada creyente, ¿sí? Vamos a ver que una comunidad con principios específicos, y el punto número 1 de este primer punto, el inciso A, son la tarea de cada creyente. Dice el versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Sí? En esta mañana nos dice que uno de los propósitos, uno de los principios es que cada uno ande con la vocación con el cual nosotros fuimos llamados. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos llamados a ser hijos de Dios. Dice que todos los que confesaren con su boca que Jesús se levantó de los muertos, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo cual, hermano, nosotros, el principio es que tenemos que andar como es digno, ¿sí? Como es la voluntad de Dios, como Dios quiere que nosotros andemos. Y aquí vuelvo a repetir, hermano, no se trata de andar viendo cómo anda un hermano, cómo anda otro hermano, cómo andan los de otra iglesia, sino que cada uno debe de examinarse a sí mismo de tal manera que el modo de conducirnos diariamente sea digno de ser un hijo de Dios. Muchos de nosotros, hermano, tenemos que buscar aprender a comportarnos dignamente como hijos de Dios. ¿Y cómo lo aprendemos? A través de la palabra de Dios. Eso no se trata de que yo lo sienta o de que yo crea, sino que la palabra de Dios me enseña a mí cómo me debo de comportar, ¿sí? Por eso es que nosotros necesitamos estudiar la palabra, escuchar la palabra, aprender la palabra de Dios, para que así la palabra de Dios nos determine cómo es que nos debemos de conducir dignamente. Yo le puedo decir, bueno, es que un cristiano debe de ser esto, un cristiano debe de comportarse así, un cristiano debe de ser esto, pero es lo que yo siento, es lo que yo creo, ¿sí? Pero cuando usted y yo nos basamos en la Biblia, esa es la voluntad de Dios. Entonces, número 1, hermano, la tarea de cada creyente, la tarea de usted y mía, es que nos comportemos o que andemos como es digno de la vocación que fuiste llamado, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros, hermano, debe de examinarse. Debemos olvidar de cuidarnos del hermano. Es decir, yo me porto bien porque me va a ver el pastor, yo me porto bien porque me van a ver los hermanos. No, debemos de olvidarnos de eso, hermano, sino que debemos de portarnos bien o andar dignamente porque allá nuestro Dios nos está viendo, ¿sí? Dice la Biblia que nuestro Dios está con nosotros todos los días. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos andar dignamente? Bueno, debemos de pedirle a nuestro Dios que Dios nos dé sabiduría para entender su palabra. Entonces, una de las tareas que tenemos como creyentes, hermanos, dice que queremos andar dignamente de la vocación, dice de que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Número 2, hermano, de este punto número 1, de inciso A, dice el andar de creyente. ¿Cómo es que debemos de andar? Dice la palabra de Dios, con toda humildad y mansedumbre, ¿sí? Aquí muchas veces de nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros
Debemos aprender, dice la palabra de Dios, que Jesús nos dijo que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Entonces nuestro principal estándar de humildad y de mansedumbre es de nuestro Dios. Nuestro principal modelo a seguir es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que no debemos de perder nuestra vista de nuestro Dios, que no debemos de dejar de ver a nuestro Dios, por lo cual Él es nuestro maestro, Él es nuestro hacedor, por lo cual es nuestro modelo a seguir. Entonces dice que el andar del creyente debe de ser con toda humildad y mansedumbre, ¿sí? El versículo siguiente nos dice: soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Debemos buscar la palabra de Dios, la cual nos dice que nos debemos de soportar, hermano. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Soportar no es hablar a una persona o saludar a otra persona. Un ejemplo, saludar a otra persona aunque no esté de acuerdo, no esté hipócritamente, ¿sí? No es posible, hermano, que usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, nos estemos peleando mutuamente. No es posible, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Sí puede pasar, mas no debe de crecer ese pleito, esa división, esa discusión, por lo cual tenemos que buscar arreglar las situaciones entre nosotros. Entonces tenemos que soportarnos de una manera. ¿Y cómo lo debemos de soportar, hermanos, los unos a otros? En amor, ¿sí? Y más adelante vamos a ver algunos aspectos de lo que significa soportarse en amor, pero también ese fruto del Espíritu que es el amor, ¿sí? Entonces dice el punto número 2, dice que el andar de creyente debe ser con toda humildad y mansedumbre, dice soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos de entender, hermano, que la iglesia la iglesia está formada por personas totalmente diferentes, por personas que tienen costumbres diferentes, formas de pensar diferentes, que hay diversidad dentro de la iglesia, por lo cual es algo que nosotros como cristianos debemos darle gracias a Dios, porque hay diversidad y podemos ser diferentes, pero dice la Biblia que aún dentro de esa diferencia, de esa diversidad, debe haber unidad, ¿sí? Por lo cual nosotros, hermanos, una de las cosas del creyente es que debemos de solicitar guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pregunto, hermano, ¿su actuar diario o su actuar hasta estos momentos ha sido con el propósito de tener unidad como iglesia? ¿O lo que hemos hecho o lo que hemos dicho ha sido con el propósito de dividir la iglesia? ¿Sí? Yo le invito, hermano, a que nos examinemos a nosotros mismos. Si lo que decimos, hablamos o actuamos es para unir la iglesia o para dividir la iglesia. Y aquí yo le invito, hermano, a que usted se haga una introspección a sí mismo, por lo cual debemos de pedirle a Dios que Dios nos ayude a que todo lo que hagamos sea para unificar la iglesia. Hoy en día, hermano, necesitamos estar más unidos que nunca. Hoy en día necesitamos estar más en armonía que nunca. Aunque no estamos juntos físicamente por las diferentes circunstancias, debemos estar juntos en armonía. No se trata de partidos, no se trata de grupos, no se trata de que yo me junto con los que hacen lo que yo quiero, o yo me junto con los que se visten como yo quiero, o yo me junto con los que cantan como yo quiero, sino se trata de que aún dentro de esa diversidad de opinión, dentro de esa diversidad de costumbres, tengamos esa unidad. Amén. Entonces, el andar del creyente debe siempre de buscarlo. Dice que nosotros tenemos un ministerio, y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación, no el de la separación. Entonces, yo no le digo que nunca vamos a tener diferencias, porque somos humanos, pero una vez que tengamos una diferencia, hermano, tenemos que buscar la unidad, hermano, buscar el perdón,
buscar pedir perdón aunque yo sea el ofendido. Oiga, eso es algo muy difícil, pero de eso nos habla la Biblia. Entonces tenemos que buscar la unidad. Para sí es una de las tareas, es una de las formas de andar del creyente. Número 3 de este inciso número A dice la razón del creyente. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro Dios dice la Biblia que somos un cuerpo, y el cuerpo, hermano, consta de muchos miembros diferentes, por lo cual es bueno que cada uno sea diferente, pero que todos estemos unidos, juntos y en armonía. Dice la razón del creyente, dice un cuerpo, un espíritu y un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Entonces la importancia de que cada uno de nosotros, dentro de esa diversidad, buscamos siempre la unidad. Amén. Yo le invito, hermano, a que usted piense 2 veces lo que dice y lo que hace, ¿sí? Es decir, que pase con el filtro de que lo que voy a decir, lo que voy a hacer es para unir o para dividir. Amén. Tengamos cuidado, hermanos, si estamos dividiendo. Tengamos cuidado si estamos separando. Tengamos cuidado si lo que estamos diciendo estamos, en lugar de unir en armonía, estamos dividiendo, ¿sí? Entonces, y punto número 4 de este inciso número A, dice la diversidad en la unidad. Hablábamos de la diversidad en la cual usted y yo somos diferentes. Tenemos hermanos en la iglesia en la cual somos diferentes, hablamos diferentes, tenemos gestiones diferentes, tenemos formas de pensar diferentes, tenemos formas de vestir diferentes, tenemos gustos diferentes. A unos les gusta el azul, a algunos les gusta el amarillo, a algunos les gusta le van al América, otros les van al Cruz Azul, otros les van al Atlas, otros les van a las Chivas. Y bueno, dentro de esa diversidad, hermano, tenemos que buscar la unidad, tenemos que buscar la armonía, por lo cual Dios nos dice en esta lección, hermano, que nosotros debemos de buscar, dice el versículo 7, pero cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿sí? Dentro de los regalos que Dios nos dio, hermano, que número 1 es la salvación, hay otros regalos que Dios nos ha dado, que es los dones, ¿sí? La semana pasada vimos el uso de los dones, por lo cual a Dios le dio cada uno el don conforme a su gracia. Y si usted ve, hermano, hay diversidad de dones, por lo cual esos dones, aunque son diferentes, buscan uno, glorificar a nuestro Dios y ser de bendición para la iglesia. Por lo cual, así mismo nosotros, hermanos, hay diversidad de acciones. Hay quienes trabajan o sirven en un aspecto de la iglesia, otros enseñan, otros tocan un instrumento, otros laboran, trabajan, barren, trapean, otros hacen talentos para ser de bendición de los hermanos. Hay diversidad de talentos que usamos, hay diversidad de funciones que Dios usa para el bienestar y el bien común de la iglesia, por lo cual dentro de esa diversidad, hermano, debe haber unidad. Este cuerpo consta de diferentes miembros totalmente diferentes, pero juntos forman una unidad que es nuestro cuerpo. Entonces, ese puede ser una manera de ejemplificar la vida de la iglesia. Hay diversidad, hay diferentes opiniones, hay diferentes gustos. Algunos les gusta, algunos les gusta los huevos estrellados, otros les gustan los huevos revueltos, otros les gustan los huevos revueltos con jamón y salchicha, otros les gusta, ¿sí? Pero entre esa diversidad, hermano, bueno, tenemos que buscar una unidad, ¿sí? En lo cual todos estemos de acuerdo. Entonces, así en las cosas espirituales, hermanos, debemos de entender que somos diferentes, pero de entre esa diversidad de opinión, de esa diversidad de gustos, de esa diversidad de actuar, debemos de buscar la unidad para así que cada creyente ande con los principios específicos, y esos principios son dados a través
de la palabra de Dios. Entonces, el punto número A, hermano, una comunidad con principios específicos, en la cual consta de la tarea de cada creyente, en la cual nos dice que debemos andar como es digno de la vocación que fuiste llamados. El andar de cada creyente, ¿cómo debe de andar ese andar de cada creyente? Dice, con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Punto número 3, ¿cuál es la razón del creyente? Bueno, la unidad, ¿sí? Por lo cual, dentro de esa unidad, dice el versículo 4, el punto número 4 del inciso A, la diversidad en la unidad. Amén. Y con esto, bueno, vemos el punto número A. Bien, hermano, el siguiente punto en el cual vamos